El doctor Thomas Bennett suspiró mientras echaba un vistazo al reloj en su consulta familiar de Pinewood. 8:47 de la noche. El último paciente de otro largo día ya debería haber llegado. Mientras organizaba los archivos de su consulta anterior, la puerta principal de la clínica sonó. A través de la puerta de su oficina entreabierta, observó a su asistente médica, María, conduciendo a su última cita. Un hombre de complexión grande con una camisa de botones azul claro y una adolescente pequeña que casi se ahogaba en una sudadera roja de gran tamaño. Algo en su lenguaje corporal llamó su atención inmediatamente. La chica, a quien el portapapeles de María identificó como Sophie Eagle, se movía con rigidez antinatural, con los ojos clavados en el suelo. El hombre, Victor Eagle según la ficha, mantenía una mano firme sobre el hombro de su hija, guiándola con una fuerza innecesaria hacia la sala de examen. Durante la consulta inicial, el doctor Bennett notó patrones preocupantes. Sophie se negó a hacer contacto visual. Sus dedos recogían nerviosamente el dobladillo de su sudadera. Cuando preguntó por sus síntomas, Victor respondió antes de que ella pudiera abrir la boca. Ha tenido náuseas matutinas, fatiga, algo de dolor abdominal, dijo de manera objetiva, apretando más el hombro de Sophie cuando ella se movió incómoda. La historia sobre un novio adolescente que había causado el embarazo parecía ensayada, dicha con los ojos de Victor mirando nerviosamente alrededor de la sala en lugar de encontrarse con la mirada del doctor. La ecografía reveló detalles mucho más preocupantes que un embarazo adolescente típico. A medida que el transductor se movía por el abdomen de Sophie, los ojos experimentados del doctor Bennett reconocieron inmediatamente los signos. El feto era pequeño para las 28 semanas de gestación, el flujo sanguíneo placentario parecía restringido y los latidos del corazón mostraban patrones irregulares. Cuando expresó su preocupación sobre una posible restricción del crecimiento intrauterino y la necesidad de una evaluación hospitalaria inmediata, la reacción de Victor fue desproporcionada. Su rostro se oscureció. Su postura se volvió defensiva. «No necesitamos hospitales», gruñó Cassie. «Solo denos las vitaminas y nos las arreglaremos». La forma en que Sophie se estremeció al tono de su padre envió un escalofrío por la espalda del doctor Bennett. Después de que se fueron, María lo acorraló en la sala de suministros. «¿Viste cómo no la dejaba hablar?», susurró con urgencia. Cuando le tomé sus signos vitales antes, él respondió todas las preguntas por ella, incluso cosas simples como su fecha de nacimiento. Eso no es un padre protector normal, doctor. Eso es control. Aunque al principio, el doctor Bennett defendió a Victor como solo un padre autoritario. Las palabras de María lo perseguían mientras cerraba la clínica esa noche. Incapaz de sacudirse su creciente inquietud, el doctor Bennett se encontró conduciendo por la casa de Victor, a solo 3 casas de la suya en su tranquilo vecindario suburbano. Las luces estaban encendidas y a través de la ventana vio a Victor moverse solo por la sala. Cuando tocó la puerta bajo el pretexto de verificar el estado de Sophie, la historia de Victor sobre que ella estaba en el hospital con su madre sonó falsa. Sus ojos se movían nerviosos, sus explicaciones eran inconsistentes, las piezas no encajaban. Una búsqueda en Facebook a altas horas de la noche y la posterior llamada telefónica a Laura Jensen, la madre biológica de Sophie, confirmaron los peores temores del Dr. Bennett. «No he visto a mi hija en 3 años», sollozó Laura por teléfono. «Victor obtuvo la custodia total después de mis problemas con el juego. Sacó una orden de restricción alegando que yo estaba inestable. Por favor, si algo le pasa a Sophie». El pánico crudo en la voz de Laura borró cualquier duda restante. Regresando a la casa de Victor con una determinación renovada, el Dr. Bennett se sorprendió cuando Sophie misma respondió a sus insistentes golpes en la puerta. En el breve segundo antes de que Victor apareciera detrás de ella, Sophie presionó un pequeño paquete de fotos dobladas en la mano del doctor, sus ojos suplicando en silencio. Las imágenes, cuando las vio más tarde en su coche bajo la tenue luz del dom, eran desgarradoras, evidencia gráfica de abuso sistemático, con Victor claramente visible en cada fotograma. La horrible verdad se cristalizó. El embarazo de Sophie fue el resultado de años de abuso por parte de su propio padre, cuidadosamente oculto tras puertas cerradas. La llamada posterior al 911 desencadenó un tenso enfrentamiento policial.
Cuando los oficiales llegaron, Víctor arrastró a Sophie al techo en un intento desesperado de escapar. El vecindario resonó con el desgarrador grito de Sophie. Ella se mueve cuando escucha su voz. Odio que le responda. Momentos antes de que Víctor la empujara hacia el borde. El tiempo pareció detenerse cuando Sophie cayó por el aire, solo para ser atrapada por el airbag de emergencia desplegado debajo. Los gritos simultáneos de los oficiales derribando a Víctor se mezclaron con los sollozos angustiosos de Laura al llegar al lugar, habiendo corrido allí después de la llamada de advertencia del Dr. Bennett. En la fluorescencia estéril del hospital, la silenciosa confesión de Sophie pintó una imagen de horror inimaginable. La habitación del sótano especialmente construida donde Víctor la aislaba. La fachada cuidadosamente mantenida de la educación en casa para explicar su ausencia de la sociedad. La erosión sistemática de sus conexiones con el mundo exterior. Laura se aferraba a la mano de su hija como si soltarla pudiera hacer que desapareciera nuevamente. Sus lágrimas empapando la bata hospitalaria donde el vientre embarazado de Sophie sobresalía. El Dr. Bennett monitoreaba la frecuencia cardíaca fetal con desapego profesional, aunque sus manos temblaban ligeramente. El bebé, concebido en la violencia, criado en cautiverio, ahora luchaba por sobrevivir en un mundo que ya había fallado profundamente a su madre. El constante bip del monitor ofrecía una esperanza tentativa mientras la condición de Sophie se estabilizaba bajo la mirada atenta de los especialistas. Mientras el amanecer pintaba Pinewood con una luz dorada pálida, el Dr. Bennett salió cansado del hospital. Al pasar frente a la casa de Víctor, ahora rodeada de cinta policial, la fachada suburbana ordinaria parecía grotesca en su normalidad. Solo otra casa en otra calle, ocultando una oscuridad indescriptible detrás de sus setos recortados. El peso de las revelaciones de la noche se asentó pesadamente sobre sus hombros, pero bajo el cansancio brillaba algo como esperanza. Las últimas palabras de Sophie. Me escuchaste cuando nadie más lo hizo. Resonaron en su mente, un recordatorio de que incluso frente al mal profundo, la simple decencia humana aún podía cambiar vidas. El camino por delante sería largo. Batallas legales, terapia intensiva, los desafíos de una madre adolescente y su hija concebida en trauma. Pero por primera vez en años, Sophie y su hija no nacida tenían algo que se les había negado durante tanto tiempo. Una oportunidad para luchar. Cuando el Dr. Bennett giró la llave en su propia puerta, el peso de su bata blanca, tanto carga como privilegio, nunca le había parecido más significativo. Algunos casos iban más allá de la medicina. Algunas heridas requerían más que puntos y recetas. La sanación, se dio cuenta, a veces comenzaba con algo tan simple como ser testigo y tener el coraje de actuar según lo que viste.